Amados, es un privilegio como cada semana poder estar con ustedes y le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Realmente es una bendición para mí enseñar la palabra de Dios, es una bendición instruir a otros, pero qué bendición y qué dicha es poder instruirlos a ustedes, especialmente hermanos queridos del corazón y que están en nuestras oraciones. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 5 de este libro precioso llamado El hombre como sacerdote en su hogar. Y quiero invitarles a que consideremos en la página 50 de nuestro libro, vamos a mirar entonces este precioso tema que se llama El hombre como director de la adoración religiosa. Antes de poder meternos en el tema, simplemente como cada semana quiero hacer un pequeño recordatorio de dónde estamos con el propósito de poder entender bien el contexto y así poder tomar el máximo provecho de nuestra clase de hoy. Hemos estado mirando, hermanos queridos, el hecho de que el hombre es un sacerdote del hogar, lo hemos probado a través de lo que la Biblia dice en diferentes contextos, en diferentes formas. Hemos visto también el hecho de que eh, no solamente por causa del ministerio sacerdotal que tienen los hombres como creyentes, sino que específicamente los hombres tienen la responsabilidad de ser sacerdotes en su hogar, porque la Biblia lo demanda al hacer o dar peticiones o órdenes a los hombres de hacer cosas muy similares a las que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Evidentemente, tenemos que interpretar eso a la luz de la palabra de Dios para tener claridad con respecto a cosas como el sacrificio de animales o cosas así. Sabemos que ya no tenemos que hacerlo. Sin embargo, los otros principios están claramente establecidos y tenemos que ser sacerdotes en nuestros hogares. En nuestra semana anterior empezamos mirando la primera cosa específica de lo que es ser un sacerdote en el hogar y analizamos el hecho de que un, eh, el hombre es un intercesor en oración. Intercesor en oración como alguien que ora, pide, ruega, intercede en favor de otros. Y ya tomamos el tiempo para hablar con respecto a ese tema. Pero hoy vamos a mirar una segunda cosa bien importante que tiene que ver con un segundo rol del sacerdote, es decir, una segunda responsabilidad que tú y yo tenemos como sacerdotes en nuestro hogar. La primera de ellos, o la segunda de ellas, mejor dicho, es el hombre como director de la adoración religiosa. Ya no solo como intercesor de oración, sino como el director de la adoración religiosa. Quiero que me acompañes en la lectura del libro y vamos a ir analizando algunos principios bien importantes y lo vamos a hacer como cada semana. Tú viste ya cómo funciona la dinámica. Lo primero que hacemos es probar que el hecho de la adoración o lo que estemos hablando, el principio que estemos hablando, primero lo probamos en la vida de Job, luego en los sacerdotes del Antiguo Testamento y luego en la vida de nuestro Señor Jesús. Al probarlo en estos tres, lo que hacemos es ver la similitud o la conexión que eso tiene con nuestras vidas y al final de nuestro estudio hacemos una aplicación práctica para ver de qué manera nosotros podemos entender el ser directores de la adoración en nuestras casas. Así que empecemos nuestra lectura y vamos a ir haciendo los énfasis como cada semana. Con cada año que pasa, el poder de los ejemplos en nuestras vidas se vuelve más claro. A menudo nos encontramos respondiendo a una situación exactamente de la misma manera que nuestros padres respondieron cientos de veces antes de nosotros. Muchos de nosotros tenemos otros ejemplos significativos. Por ejemplo, pastores, maestros, amigos, que nos han moldeado profundamente. A medida que vemos que nuestros hijos nos imitan para bien o para mal, la enorme influencia de nuestro ejemplo en nuestros hijos también se hace cada vez más evidente. Este extraordinario poder que tienen los ejemplos otorga gran importancia al tema de este libro. Una gran parte del propósito del libro es mostrarle a los esposos y padres, los sacerdotes en la Biblia que se destacan como ejemplos poderosos en los roles que desempeñan. En este capítulo veremos el segundo de esos roles y ese es el hombre como director de la adoración religiosa. A lo largo de la Biblia,
El sacerdote aparece como aquel que ministra al Señor y oficia durante la adoración, por lo cual ejerce autoridad religiosa. En la iglesia contemporánea, él es un líder de adoración. Examinaremos este papel de sacerdote una vez más, observando el modelo de Job, el de los sacerdotes de Israel y el de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Mis hermanos amados, vamos a analizar este rol. Este rol es asombroso. Este rol es desafío. Nosotros podamos saber qué es lo que se espera de nosotros en este asunto de la adoración religiosa. Así que primero veamos, para poder ilustrar nuestro punto y aprender qué es lo que implica ser un líder de la adoración, veamos en primer lugar a Job como este líder o como este director de la adoración religiosa. Podemos observar el liderazgo de Job en la adoración de su familia a través de volver a leer Job 1:5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre. Claramente, Job usó su iniciativa y su liderazgo para reunir a su familia para celebrar sacrificios periódicos a través de los cuales los encomendó al cuidado de Dios. La palabra clave aquí es Job enviaba por ellos y los santificaba. Esta simple frase implica volúmenes que pudieran decirse sobre el liderazgo de Job en su hogar. Él ejerció la prerrogativa de exigir la presencia de sus hijos en el culto religioso que pretendía llevar a cabo. No los invitó ni les pidió permiso, simplemente los envió a buscar y los santificó. Job era sin duda, sin lugar a dudas, un director piadoso y asertivo del culto religioso en su hogar. Fíjense, entonces estamos hablando del sacerdote como un líder. ¿Qué es lo que hace un líder de la adoración? Bueno, es el que toma la iniciativa, es el que lidera a otros, es el que los lleva a tener que hacer ciertas cosas. Esa es la iniciativa que se espera de un hombre en su hogar. La iniciativa de un hombre fiel que ama al Señor, que lo busca con todo el corazón, pero un hombre que al entender su responsabilidad camina firmemente llevando a otros, liderando, llevando el paso, no esperando que otros tomen la iniciativa, sino él, tomando toda la autoridad que ha recibido. Eso lo vemos en esta preciosa vida de Job. Fíjense, y ya lo hicimos énfasis en las clases anteriores, pero cuando él ve y dice, mis hijos habrán pecado, él no se queda ahí. Oh, voy a orar para que mis hijos tengan la iniciativa de querer acercarse a Dios y cuando ellos quieran, entonces yo los apoyo. No fue así. Yo voy a ofrecer sacrificios al Señor por ellos y los manda a llamar para que ellos vengan y estén con él mientras él hace un sacrificio en favor de ellos. Así que bajo esta forma de entender, nosotros vemos a este hombre de Dios en una perspectiva completamente apropiada. Él está ejerciendo su autoridad. Vengan y yo los voy a santificar. Punto final. No hay preguntas, no hay sugerencias, no hay qué te parece, sino esto es lo que tengo que hacer, yo voy a liderarte. En segundo lugar, hablemos de los sacerdotes de Dios y cómo ellos ejercían esta dirección en la adoración religiosa. Este es uno de esos hechos que se asume en todas partes en el Antiguo Testamento, sin ser declarado explícitamente en ningún pasaje en particular. Entonces, vemos una serie de pasajes donde el papel de los sacerdotes en Israel como administradores del culto religioso es evidente. No hay textos explícitos que hablen del sacerdote de esta manera, pero sí hay cosas muy evidentes donde uno llega a la conclusión de que ellos eran los líderes y es sin necesidad de buscarlo. Yo creo que tú estás de acuerdo en que si ellos eran los encargados de la adoración a Dios en el templo y como la tribu que representaba al Señor y que era quien intercedía por los hombres de ese pueblo, es evidente que entonces ellos eran quienes llevaban la adoración.
Pero sin embargo, veámoslo de diferentes puntos que pueden ser cosas evidentes para entenderlo. Primero, Deuteronomio 17:12. Deuteronomio 17:12 dice lo siguiente: y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en su libro en presencia de los sacerdotes levitas. En otras palabras, los sacerdotes estaban allí para servir al Señor y para dirigir que se hicieran copias de la ley. Fíjate el texto otra vez. El hombre que procede con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor, ese hombre morirá. Dice, y sucederá que cuando él se siente sobre su trono, en su reino, hablando de los reyes, escribirá para sí una copia de esta ley en su libro, en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Te hago una pregunta: ¿qué era lo que hacían los levitas en relación a esta escritura o esta copia que el rey debía hacer de la ley? ¿Qué hacían? Bueno, ellos supervisaban. Fíjate que el rey, para que no se olvide lo que dice la ley de Jehová, tenía que copiarla con su propia mano para poder ejercer el reinado en base a los preceptos del Señor. Y tenía que copiarlo ante la presencia de los sacerdotes levitas como aquellos que dirigían. El tener que ponerlos ahí como aquellos que están presenciando la obediencia de estos reyes implica un cargo de autoridad. Y autoridad, evidentemente, no en el gobierno, por eso estaba el rey, pero sí autoridad en lo que respecta a las cosas religiosas, en lo que tenía que ver con Dios. Es como cuando, si tú tuvieras un examen y el profesor no vino, pero deja encargado a alguien. Y ese alguien es el que tiene que dar el examen, quitar el examen de los estudiantes y ver que todo se haga con regularidad. Ese hombre recibió autoridad para poder ejercer esa función. Fíjate, esa autoridad la reciben los levitas en conexión con esta idea de copiar la ley. Josué 22:13 describe la acción que tomó la nación de Israel en el caso de Acán. Entonces los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Aquí hay un asunto de importancia religiosa, un caso potencial de idolatría ampliamente conocido. Fines, el sumo sacerdote, es enviado a juzgar las circunstancias porque era el director del culto religioso en Israel. ¿Qué está pasando ahí? Aparentemente hay idolatría. ¿Cómo saber si la hay? Envía al sacerdote para que lo vea. Y el hombre va enviado para poder mirar qué era lo que sucedía. En el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 y 2, dice: el rey Salomón fue, pues, rey sobre todo Israel, y estos eran Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Así como el presidente de los Estados Unidos tiene un gabinete para asesorarlo, Salomón también tenía un gabinete. Azarías, el sacerdote, era de religión. Fue presentado como director de culto religioso en Israel. Fíjate, el rey Salomón fue pues rey sobre todo Israel, y estos eran sus oficiales. Estos eran su gabinete. Estos eran las autoridades que él les había dado autoridad. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. En Segunda Crónicas 19, del 8 al 11, dice: también en Jerusalén, Josafat puso a algunos de los levitas y de los sacerdotes y algunos de los jefes de las familias de Israel para el juicio del Señor y para juzgar querellas entre los habitantes de Jerusalén. Y se les dio órdenes diciendo: así haréis en el temor del Señor con fidelidad y de todo corazón. He aquí, Amarías, el sumo sacerdote, presidirá sobre vosotros en todos los asuntos del Señor. Amarías, el sacerdote principal,
era el director de la adoración religiosa en Israel. Amarías era quien supervisaría los asuntos espirituales. En el segundo libro de Crónicas 23:8 dice: los levitas y todo Judá hicieron conforme a todo lo que había ordenado el sacerdote Joiada. Los levitas y los miembros de la tribu de Judá actuaron de acuerdo con el mandato del sacerdote. No lo hicieron según sus propios deseos. Algunos pasajes en el libro de Hechos se relacionan con el tema, incluyendo Hechos 5:27, el 7:1, el 9:1 al 2, el 22:5 y el 23:1 al 5. En estos versículos aprendemos que el sumo sacerdote era la cabeza del Sanedrín de Israel. Cuando Saulo, el perseguidor, quien después llegó a ser el apóstol Pablo, ¿verdad?, planeaba ir a Damasco para arrestar a los cristianos allí, buscó cartas de este sumo sacerdote. A lo largo del libro está claro que el sumo sacerdote de Israel ejerció el liderazgo sobre Israel no solo en el templo y en Judea, sino incluso en las remotas sinagogas de la diáspora. Pablo enfatiza especialmente esto en Hechos 23, del 1 al 5. Fíjense qué importante es entender todo esto. En el Antiguo Testamento ellos tenían un lugar de liderazgo bien importante. En el Nuevo Testamento sigue teniendo, ya en una nueva estructura, ya como nación. Ya no era una nación con un monarca, sino que ahora estaban bajo el Imperio Romano. Pero aún así, los líderes, los sumos sacerdotes, tenían la autoridad cuando estaban en su turno de ejercer toda la autoridad sobre los asuntos religiosos. Por esto vemos de manera conocida cómo fueron a la casa del sumo sacerdote para poder acusarlo. Y fue acusado el Señor Jesús en el patio del sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad, lastimosamente pervertida y dañada por causa del pecado, pero ellos tenían la responsabilidad de la adoración. Ellos eran los líderes de la adoración. En la vida de Saulo, el perseguidor, también vemos eso, y es interesante. Él no podía moverse en nombre del pueblo de Israel o en nombre de los fariseos sin cartas de permiso del sumo sacerdote, dándole el permiso para ir y arrestar a estos cristianos. Todo eso nos muestra la autoridad que el sumo sacerdote tenía. Hay dos lecciones cruciales que sacar de estos pasajes. Primero, los sacerdotes en Israel poseían una autoridad real en la nación. Y en segundo lugar, esta autoridad tenía que ver específicamente con el culto religioso de la gente. Así que dos lecciones bien importantes que tenemos que entender. Número uno, la autoridad que tenían era real. Ellos eran autoridad. Aún en un aspecto civil, ellos tenían autoridad. Pero esa autoridad estaba enfocada directamente al tema del culto religioso con la gente de Israel. Así que, ¿cuál es la función que hace un sacerdote? Si estamos diciendo que somos sacerdotes en nuestra casa, tenemos que aprender qué es lo que hace un sacerdote. Y en primer lugar, un sacerdote es el líder de adoración. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Job. Antes de la ley, él, al ser un sacerdote en su casa, ejercía autoridad sobre la adoración en su casa. Pero lo vemos también en el pueblo de Israel y los sacerdotes. Ellos, una vez establecida la ley, ahora ellos actuaban de una manera en que lo que hacían, lo hacían bajo la autoridad de la ley que los capacitaba para ser autoridad en los asuntos religiosos. Y vemos cómo eso se mantiene hasta el Nuevo Testamento. Pero ahora vamos a ver, en tercer lugar, acuérdense que siempre ponemos la base primero antes de ir a todas las aplicaciones prácticas. El ejemplo más importante, nuestro bendito Señor Jesús. Aprendemos del Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo es un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Hebreos 10:21. Aunque muy pocos cristianos hoy reconocen el sacerdocio de Cristo sobre la iglesia, su voluntad debe dirigir lo que sucede en la iglesia. No importa cuántos cristianos piensen que se les permite inventar la adoración a medida que avanzan,
La Biblia enseña que solo Jesucristo como sacerdote sobre la casa de Dios tiene la autoridad para dirigir nuestra adoración. Mis hermanos amados, esto es clave. No quiero salirme del tema, pero esto es clave. Y entender esto nos ayuda como iglesia a entender qué es lo que debemos hacer. Fíjense, ¿quién determina la adoración en la iglesia del Señor en el Nuevo Testamento? La respuesta que muchos dirían es, oh, pastor, es Dios. Sin embargo, en la práctica no funciona así. En la práctica, aunque creemos en nuestra mente que Cristo es el director de la adoración, como nuestro sumo sacerdote, nosotros nos sentimos en la autoridad de inventar cosas, aumentar cosas en el culto público que no son aquellas que Él ha mandado. Si nosotros decimos y estamos afirmando en esta tarde que Cristo es el director de la adoración como sumo sacerdote, eso tiene implicaciones directas en cómo hacemos las cosas como iglesia. Eso significa que si algo vamos a utilizar para poder adorarlo en nuestro culto, si algo hemos de utilizar para poder hacer las cosas en la iglesia, ese algo debe ser aquello que Él ha mandado en su autoridad como sacerdote, como líder de la adoración religiosa. Así que, haciéndose paréntesis, vamos a mirar algunas cosas importantes. Hay varios pasajes en el libro de Hebreos que enfatizan esta autoridad de Cristo sobre el culto religioso de su pueblo. Por ejemplo, Hebreos 3:1 identifica a Cristo como el enviado de Dios cuando dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. En Hebreos 5, del 4 al 5 se agrega, y nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Dios, el creador omnipotente del universo, fue quien hizo o quien declaró a Jesucristo como sumo sacerdote. Cuando combinamos los argumentos bíblicos de que el sacerdote es director de la adoración religiosa con la enseñanza de la Biblia de que un hombre es sacerdote en su hogar, debemos sacar una deducción muy clara. Como sacerdotes en nuestros hogares, debemos sentir una especial responsabilidad de ser el líder o iniciador de la adoración religiosa en nuestro hogar. Incluso, sin este argumento, podríamos haber llegado a esta conclusión a través de una consideración cuidadosa y espiritual de nuestro liderazgo como hombres. Sin duda, si somos la cabeza del hogar, debemos serlo particularmente en la esfera religiosa. Esto significa que, como líder, en la adoración a Dios. Sin embargo, esta conclusión se pierde tristemente en muchos hombres que se jactan de ser cabezas de sus hogares, pero nunca guían a sus familias en la adoración. Considerar el hecho que los hombres son cabeza en sus hogares a través de las gafas sacerdotales que nos dan las escrituras, deberíamos aclarar el asunto incluso para mentes caídas como las nuestras. Debemos ejercer iniciativa y liderazgo con respecto al culto religioso de nuestros hogares. Así que al mirar estos tres argumentos de cómo el sacerdote es definitivamente el director de la adoración religiosa, eso nos tiene que llevar de manera muy práctica a considerar nuestras propias vidas. Yo espero que hasta aquí los argumentos de la adoración y del sumo sacerdote como el director de la adoración del pueblo pueda haber sido claro para ti en tu mente con respecto a la Biblia. Pero ahora, si estamos diciendo que el sacerdote es el director de la adoración y hemos probado que eso es así, y hemos probado también que el hombre es sacerdote de su hogar, entonces el hombre debe ser el líder de la adoración en su hogar. Y vamos a mirar algunas cosas prácticas que deben golpear nuestro corazón, y yo te animo a que tu corazón sea humillado profundamente el día de hoy
al considerar esto, que seguramente son cosas en las que no estamos actuando bien y le pidamos al Señor auxilio para poder hacerlo mejor. Así que empecemos con estas aplicaciones el día de hoy. Esto nos lleva a 4 aplicaciones relacionadas con la adoración personal: la adoración familiar, la adoración pública y el día de adoración. Fíjate, estas cosas, el hecho de pensar de nosotros como sacerdotes en nuestro hogar y como líderes de la adoración, esto se conecta con 4 esferas o 4 campos donde tenemos que analizarlo. En primer lugar, nuestra adoración personal. En segundo lugar, la adoración familiar. En tercer lugar, la adoración pública. Y en cuarto lugar, el día de adoración. En otras palabras, mi adoración o mi vida espiritual. En segundo lugar, la vida espiritual de mi familia dentro de mi casa. En tercer lugar, la adoración pública es cuando estamos adorando al Señor en el culto que se hace solemne a su nombre como iglesia. Yo sigo siendo el director de adoración de mi familia durante esos tiempos, y también en el día de adoración, al referirnos al día santo del Señor, el primer día de la semana, mañana, es el día glorioso en el cual el Señor ha llamado a su pueblo a adorarle. Pero no es simplemente en la adoración pública, sino a través de todo el día que nosotros debemos ejercer nuestra autoridad como directores de la adoración. Pero vamos a considerar eso entonces paso por paso. En primer lugar, como hombres, debemos ejercer liderazgo con respecto a la adoración personal de cada miembro de nuestra familia. Como hombres, debemos ejercer liderazgo con respecto a la adoración personal de cada miembro de nuestra familia. Debemos preocuparnos de que cada miembro de nuestra familia no solo llegue a conocer al Señor, sino que también participe constantemente en las disciplinas personales del estudio de la Biblia y la adoración privada. La adoración personal al Dios viviente, a eso nos referimos. La verdadera adoración comienza solo cuando un pecador se inclina en sumisión a Cristo. Si queremos ser el director de adoración religiosa en nuestro hogar, debemos involucrarnos con nuestros hijos en conversaciones personales sobre sus almas, tratando de llevarlos a un conocimiento genuino de sus pecados y la gracia de Dios. No debemos dejar este deber solo al pastor o a nuestras esposas. Nuestro niño o adolescente puede tratar de hacer un movimiento defensivo de brazo rígido cuando mencionamos las realidades espirituales, pero como representante designado por Dios en favor de ellos, debemos ser lo suficientemente atentos como para ser fieles a sus almas. Nota qué cosa es importante aquí. Si tú eres el director de adoración en tu casa y si yo soy el director de adoración en mi casa, entonces velar para que cada miembro de nuestra familia tenga adoración personal, es decir, un tiempo con Dios, un tiempo de acercarse al Señor. Esa es nuestra responsabilidad. No es cada cual mira. Hay una frase en la sierra ecuatoriana, no sé si llega hasta Tulcán, pero es una frase que se usa y dicen, cada uno, cada uno. Eso no se aplica aquí. Eso no se aplica en esta realidad espiritual. La realidad espiritual es, tú velas por la vida personal con Dios de cada miembro de tu familia. ¿Tu esposa está leyendo la Biblia? Esa pregunta es para ti. ¿Tus hijos están leyendo la Biblia? Esa pregunta es para ti. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de esa responsabilidad. Esto también significa que como padres debemos asegurarnos de que nuestros hijos a la edad adecuada desarrollen el hábito sagrado de pasar parte de cada día en oración privada y en el estudio de sus Biblias. Debemos supervisar a nuestros hijos para asegurarnos de que estén practicando estas disciplinas. Debemos hablar con nuestra esposa para asegurarnos de que mantenga una buena conciencia, teniendo momentos diarios de devoción privada. Es posible que tengamos que negarnos a nosotros mismos para poder organizar nuestro hogar de tal manera que sea fácil adorar a Dios a diario. Esto requiere una mentalidad espiritual
un manejo doméstico cuidadoso y una buena comunicación para que estas disciplinas cruciales no sean expulsadas de la vida de nuestra esposa o hijos por las presiones que tenemos del día a día y también las presiones mundanas. Algunos podrían objetar que no deberíamos enseñar a los niños no convertidos a orar o leer la Biblia. Mis hijos son inconversos. ¿Cómo les voy a enseñar que oren, pastor, si Dios no los escucha? Mis hijos son inconversos. ¿Cómo van a leer la Biblia si ellos no la pueden entender? No dice la Biblia que el hombre que natural no entiende las cosas del Espíritu. Más bien, sugieren que deberíamos, estas personas, retrasar estas prácticas hasta que esto pueda mostrarse como prueba de que los niños se han convertido. Pastor, el día que mi hijo dice que quiere orar es porque ha sido salvado. Ese día le voy a enseñar a orar. Pastor, el día que mi hijo tenga deseos de leer la Biblia, ese día voy a llevarlo y le voy a enseñar, porque eso es muestra de que ha conocido al Señor. Sin embargo, la oración y el estudio de la Biblia son un deber de la naturaleza, no es un asunto únicamente de cristianos. La Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 22, párrafo 3, dice que la oración con acción de gracias, siendo una parte de la adoración natural, la exige Dios de todos los hombres. Exigimos incluso a nuestros hijos no creyentes que adoren a Dios durante los servicios públicos en la iglesia cada semana. ¿Por qué debería ser diferente en la adoración personal? ¿No le dices tú a tus hijos que canten cuando están en el culto? ¿No son ellos inconversos? ¿Cómo así que les pides que canten? Bueno, lo haces porque es un deber natural. Todo ser creado y todo ser humano debe adorar a Dios, aun cuando no sea cristiano. Eso es lo que le debe a su creador. Presionar a los niños con estos deberes también puede proporcionarles una influencia beneficiosa. Su falta de deseo de leer la Biblia y de orar puede despertarlos a ser conscientes de su estado inconverso. De igual manera, esos momentos de oración diaria y lectura de la Biblia pueden terminar siendo los medios que Dios usa para convertirlos. Si ellos se acercan a la Biblia, si ellos están orando constantemente, escúchame, se están acercando al trono de la gracia a través de los medios. Y Dios en su gracia en algún momento, si a Él le place y si tiene misericordia de ti, los va a salvar. Pero si ellos están lejos de esos medios, no esperes un milagro. El milagro de la salvación ocurre en conexión con estas disciplinas espirituales. Leer la Biblia, escucharla y orar son formas en las que Dios comienza a tocar el alma de los hombres. También debemos tener cuidado al sacar conclusiones precipitadas sobre la condición espiritual de los niños. El hecho de que sean pequeños no significa que no sean convertidos. Sin ningún problema, ellos pueden estar confiando en Cristo, aun si no fuera por ninguna otra razón. La oración diaria y el estudio de la Biblia, así como todos los buenos hábitos, pueden arraigarse a una edad joven para que cuando los niños se conviertan, no tengan dificultades en tener sus devocionales de manera consistente. Siguiente aplicación. Debemos ejercer liderazgo con respecto al culto familiar. La Biblia asume que es el deber de cada cabeza de familia reunir a su familia regularmente para adorar al Dios vivo. Aunque este no es el lugar para hacer un estudio completo del culto familiar, es importante decir que cada padre y esposo cristiano debe creer que es su obligación guiar a su familia en la adoración en el hogar. El simple hecho de que el hombre es un sacerdote en su hogar debería ser suficiente para entender que este tipo de liderazgo es su responsabilidad. El culto familiar no tiene que ser un proceso complicado. Como hombres, debemos pensar en lo que queremos decir. Y aunque la vida es agitada, deberíamos separarnos unos minutos para
deberíamos separar unos minutos para reunir a los niños y a su madre ante el trono de la gracia. Después de la cena puede ser un buen momento para programar el culto familiar. Otra oportunidad puede ser justo antes de que los niños se vayan a dormir. Un breve tiempo de canto, oración y una breve instrucción de la palabra de Dios es suficiente para dirigir la atención de la familia hacia el Dios que los creó. Estos momentos también pueden ser un entrenamiento invaluable para los niños que están aprendiendo a comportarse durante una reunión pública de la iglesia. ¿Sabes? Cuando tus hijos son chiquitos, uno es propenso a decir, pastor, es que yo no los quiero llevar a la iglesia porque hacen bulla, pastor, y después los hermanos no pueden escuchar la palabra. Y si tú quieres hacer algo por tus hijos, entonces la solución no es dejarlos de llevar a la iglesia, la solución es hacer cultos familiares para que ellos aprendan a comportarse cuando la palabra de Dios se está predicando. Como hombres, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos pensar en nosotros mismos como sacerdotes en nuestro hogar si no estamos llevando a cabo un culto familiar consistente? Si un hombre es sacerdote, entonces es un líder de adoración. ¿Dónde está esa adoración? La Biblia nos encarga que eduquemos a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. También dice que los hombres son responsables de enseñar a sus hijos. Uno de los mejores lugares para enseñar es en el culto familiar. Esta adoración es un principio vital en el fundamento del sacerdocio de un hombre en su hogar. Eso nos lleva a una tercera aplicación en esta tarde. Debemos ejercer liderazgo con respecto a la adoración pública a Dios. Aquí se habla de los cultos. En los días de Job, antes del pacto mosaico, no había un culto público designado hacia Dios. Job vivió antes de la época en que un lugar especial, es decir, Jerusalén, y un sacerdocio especial, es decir, los hijos de Aarón, hayan sido elegidos en Israel. Ahora que Dios ha establecido su adoración en la iglesia, una institución distinta de la familia, nuestra situación es diferente a la de Job. Hoy ejercemos nuestro sacerdocio en conexión con el apoyo de la adoración pública ordenada de Dios. No debemos sentirnos ofendidos ni ser negligentes con la iglesia como si estuviera compitiendo con nuestro sacerdocio. Algunas iglesias pueden crear rivalidad injustamente con respecto al tiempo que necesitamos como familia. Si éstas multiplican las reuniones y funciones interfiriendo con la integridad de la familia. La iglesia debe reconocer esto y no socavar el liderazgo del hombre sobre su familia. Pero algunos hombres han desarrollado tantos celos con su liderazgo en sus hogares que han comenzado a ver la iglesia como algo que interfiere de alguna manera con su liderazgo. Algunos se oponen a las escuelas dominicales donde la iglesia se esfuerza por instruir sistemáticamente a los niños en las escrituras, porque esto les quita el control. Algunas familias, incluso se han vuelto tan insensibles a la ordenanza divina de la iglesia y al culto público que adoran en sus propios hogares, algunas veces con una o dos familias más, sin pretender ser una iglesia. Esto es claramente una violación de las escrituras. Tal conducta a menudo surge de un individualismo insensible que no puede apreciar cómo Dios ha restringido el sacerdocio familiar a través del nombramiento de su culto público. Después de que se instituyó el culto público en Israel, los sacerdotes familiares se vieron obligados a participar de este culto. Dios ordena a los sacerdotes y sus familias que no abandonen el reunirse con la iglesia. Ahí aparece Hebreos 10:25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. La iglesia, a su vez, no se opone al sacerdocio familiar, más bien apoya y complementa a la familia a medida que los hombres ejercen su sacerdocio en el contexto y en armonía con la iglesia local. Debemos apoyar de todo corazón
la adoración pública de nuestra iglesia como parte de nuestro sacerdocio. Deberíamos estar pendientes de los pastores y del culto de la iglesia. Además, en nuestros hogares, debemos esforzarnos de todas las maneras posibles para apoyar y promover los ministerios legítimos de la iglesia. Es nuestro deber llevar a nuestra familia a la adoración pública dirigida a Dios. Deberíamos organizar nuestro propio horario y el de nuestra familia para poder asistir juntos a las reuniones públicas de adoración y de oración de la iglesia, a menos que seamos providencialmente impedidos, como ahora. Nuestra familia debería sentir una presión santa de nuestra parte que los haga pensar 2 veces antes de perderse una reunión de la iglesia. Mis hermanos, quiero que piensen por un momento conmigo en este asunto tan importante que nosotros tenemos que considerar. Estamos hablando del culto público y hay muchas familias que hay los dos extremos, como siempre. Puede ser gente que nunca va a la iglesia y que dice, nosotros somos una iglesia, si yo soy el sacerdote, entonces la iglesia lo que hace es quitarme tiempo con mi familia, etcétera, etcétera. Pero por otro lado están aquellos que van a la iglesia y que a la iglesia le encargan toda la responsabilidad que se pudiera con respecto a lo que ellos tienen que hacer. Así que este tema tiene que ser mirado con mucha claridad de nuestra parte. La iglesia no se opone al sacerdocio del hombre. La iglesia debe complementar ese sacerdocio. Debe ser una fortaleza y una guía para ese sacerdocio. Y el sacerdocio en el hogar no debe sentirse amenazado por la iglesia, ni tampoco debe tratar de reemplazar lo que Dios ha establecido con la iglesia y de lo que nosotros hacemos en la iglesia. Así que eso es lo que tiene que ver con la adoración en el culto público. Pero ahora veamos en último lugar cómo se debe ejercer esto, pero también este liderazgo en lo que toca al día del Señor. Dios siempre le ha dado a su pueblo un día de cada semana para la adoración. Desde la creación hasta la resurrección de Cristo, ese día de reposo recayó sobre el 7º día de la semana. Desde la resurrección de Cristo, un día domingo, hemos celebrado el día de reposo del Señor, el primer día de la semana. Este día de reposo es un día de descanso de nuestras labores, recreaciones y empleos ordinarios. Debe ser santificado para el Señor con el propósito de adorar de manera pública y privada. La Confesión de Fe Bautista de 1689 enseña esto en el capítulo 22, 7 y 8. Así como es la ley de la naturaleza, que en general una proporción de tiempo por designio de Dios se dedique a la adoración a Dios, así en su palabra por un mandato positivo, moral y perpetuo que obliga a todos los hombres en todas las épocas, Dios ha señalado particularmente un día de cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, y de la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo abolida la observancia del último día de la semana. El día de reposo se guarda santo para el Señor cuando los hombres, después de la debida preparación de su corazón y de haber ordenado de antemano todos sus asuntos cotidianos, no solamente observan un santo descanso durante todo el día de sus propias labores, palabras y pensamientos acerca de sus ocupaciones y diversiones seculares, sino que también se dedican todo el tiempo al ejercicio público y privado de la adoración a Dios y a los deberes que son por necesidad y por misericordia. Observar este día de descanso promoverá naturalmente la adoración personal, familiar y pública a Dios. Por eso es tan importante para un hombre de Dios en su hogar, un día entero lejos de la televisión, el trabajo, los deportes y otras distracciones mundanas, crea un espacio perfecto
en nuestras vidas ocupadas, que podamos llenar fácilmente con conversaciones y adoración en comunión con otros. El descuido de este día hará que sea más fácil marginar estos tipos de adoración. Es especialmente un deber del hombre ver que él y su familia observen el día. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseñan que hay un día de adoración para el Señor. En Éxodo 20, del 8 al 11, dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cada uno de los 10 mandamientos, incluido, por supuesto, el cuarto, está especialmente dirigido a los hombres como cabezas de familia. El 10º mandamiento aclara esto. Por lo tanto, como cabeza del hogar, debemos alentar la observancia del cuarto mandamiento, promoviendo actividades espirituales que glorifiquen a Dios y desalentando cualquier cosa que interfiera con las grandes oportunidades que Dios nos ha dado en este día. Entonces, aquí hay algunos estímulos para ayudarnos como cabeza de nuestro hogar a perseverar en santificar el día de reposo. Fíjense, antes de entrar a la parte práctica más directamente, en este mandamiento claramente dice: no harás en él cosa alguna, ni tú, ni tu casa, ni nadie que está en tu casa, ni siquiera el extranjero que está contigo. La pregunta es, ¿y a quién le está hablando este mandamiento? Sí, por supuesto, es para todos. Pero ¿con quién está hablando Moisés y a través de Moisés el Señor encargando estos mandamientos? La respuesta es con el padre de la casa. Ni tú, ni tus hijos, ni tu sierva. Está hablando conmigo. Fíjate que nosotros somos guardianes de que ese día pueda ser preservado y santificado para el Señor. Tenemos este maravilloso regalo de todo un día para dedicarlo al ejercicio de la adoración pública y privada. Deberíamos usarlo. El culto de adoración a Dios es un evento bendito que los verdaderos cristianos disfrutan. Por esa razón, nada debería obstaculizarnos en lugar de la adoración pública. Debemos asegurarnos de que toda nuestra familia esté en la escuela dominical y en la adoración de la mañana y de la tarde. Alrededor de la mesa del almuerzo podemos discutir lo que los niños aprendieron en la escuela dominical y los puntos principales del sermón del pastor. Para ocupar el resto de la tarde, podríamos revisar los versículos de memoria asignados por nuestros hijos y hablar con ellos sobre lo que significan los versículos. Podríamos darle a un niño mayor un buen libro para leer y luego discutirlo con él o ella. Podríamos elegir a uno de nuestros hijos cada semana, acostarnos con él o ella para su siesta y usar este tiempo para hablar sobre el Evangelio, Cristo y el estado de su alma. Una cosa es que los niños vean a su papá ir a la iglesia, otra muy distinta es verlo entrar en su habitación, acostarse en su cama y hablarle sobre cosas eternas. También podríamos llevar a nuestros hijos a caminar o iluminar los rostros de personas mayores con una visita a un hogar de ancianos. Luego, al final del día del Señor, mientras la familia cena o come un refrigerio, podríamos pedir a nuestros hijos que compartan algo del día que haya quedado especialmente guardado en sus mentes. La posibilidad que nos brinda el día del Señor son infinitas si vemos el día desde el gozo y el privilegio que este es. En lugar de verlo como un día restrictivo, diseñado para despojarnos de todo placer, Dios nos ha dado una grandiosa oportunidad si tomamos en serio nuestra responsabilidad de guiar a nuestras familias a observar su día. Que Dios nos conceda gracia a través de su Hijo, el gran sumo sacerdote, para prestar atención a estas cosas, confesar nuestros pecados, recibir fuerzas para el bien de nuestras familias y finalmente
hacer estas cosas para su gloria. Amén. Qué enseñanza más preciosa y tan práctica en lo que tiene que ver con la adoración. Nuestra guía a nuestros hijos en medio de la adoración religiosa. Mi pregunta, pastor, es la siguiente. Bueno, usualmente cuando nosotros hacemos el culto aquí en mi casa, nosotros dejamos a nuestro hijo Matías que se vaya a jugar y lo hacemos con mi esposa, por lo que él es muy pequeño. Entonces, o sea, la manera correcta de yo hacerlo, o sea, sería sentarlo también a Matías con nosotros para que esté con nosotros en ese momento. Sí, eso sería importante, Jimmy. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando él no vaya a entender lo que tú vas a decir, aun cuando él no pueda comentar algo de lo que vas a decir y no le puedas preguntar si entendió, aún así, el hecho de sentarlo y ser paciente con él, ¿verdad? Tener un poco de soltura en el hecho de que él pueda estar ahí, pero el tenerlo ahí y enseñarle que es un tiempo para orar, el tomar sus manitos y enseñarle a orar cuando papá y mamá están orando, esas cosas son importantísimas, a tenerlo sentadito mientras está escuchando la palabra. Esas cosas son importantes. Ahora, solo en caso, y perdóname, Jimito, me olvidé cuántos años tiene tu pequeño, pero solo en caso de que fuera muy, muy pequeño, se puede aprovechar el tiempo en que él está dormidito o algo así. Pero si él ya tiene la capacidad de poder ver, por lo menos ver lo que están haciendo, es una buena manera de enseñarle que hay momentos en los cuales la familia tiene que mirar al Señor juntos en adoración. Buenas tardes con todos, buenas tardes, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias. Tengo una pregunta acerca de este sacerdocio que debemos de ejercer nosotros como padres, ¿no? Este liderazgo. Y mi pregunta es, ¿qué se necesita para obtener este liderazgo, este nombramiento? Una, ¿qué se necesita? Y dos, ¿quiénes son, o sea, en un hogar constituido, ¿no? O sea, por decir, si un hogar es casado, digamos, civilmente, por la iglesia, ¿no? Esas dos cositas quisiera que por favor me aclare, pastor. Muy bien. Este nombramiento es dado por Dios al papá de una casa. Es decir, usted es esto, aun cuando, por decirlo así, nunca lo hayamos ejercido, o nadie lo haya dicho, o nadie lo haya proclamado sobre nosotros, o nadie nos haya hecho sentir así. Nosotros somos sacerdotes sobre nuestro hogar. Y es algo en lo cual estamos delante de Dios y somos responsables ante Él porque hemos recibido este nombramiento de parte de Él. Entonces, es otra vez el principio. No se trata de ganarme ese lugar en un sentido, porque yo lo tengo, el Señor lo da a través del hecho de que Él nos ha puesto como sacerdotes en el hogar por su nombramiento. Pero al mismo tiempo, parte de lo que uno tiene que aprender en el carácter mientras ejerce ese sacerdocio en el hogar es que uno debe ser un líder compasivo, debe ser un líder que ama a su familia, porque uno puede ponerlo y decir, a ver, todos se me sientan, vamos a leer la Biblia. Y la gente va a hacerlo, porque al final de cuentas uno es el papá y dice, bueno, papá dijo, vamos a sentarnos, ¿qué vamos a hacer? Pero una cosa es distinta tener un hombre de Dios dirigiendo a su familia en adoración. Es un hombre que ama a esa familia, que vela por esa familia, que ora por esa familia. Y aun cuando naturalmente hay resistencia, porque mi hermano querido, quiero decirle esto, hay resistencia, nuestros hijos no quieren. ¿Y por qué no? Sobre todo cuando son pequeños, porque no han nacido de nuevo, porque ellos no buscan al Señor. Y cuando ya van aprendiendo, aun cuando quieran y se sometan, uno sabe en el fondo que no es el deleite de ellos, pero es mi responsabilidad. A veces mi esposa no quiere, hablando en manera general, la esposa suya no pudiera querer. ¿Y qué vamos a hacer? Tenemos que liderarles y llevarles a sentarnos en oración, a buscar al Señor. Ahora, ayuda muchísimo que si uno entiende cuál es el trabajo que Dios le dio para hacer, es importantísimo el aprender a trabajar eso en amor, ganándonos el respeto
todas esas cosas en nuestra familia. No para ganarnos el lugar o el nombramiento, eso ya lo tenemos, sino para ejercer ese lugar de una manera correcta, que traiga gloria al Señor y que sea verdaderamente una fuente de bendición para mi familia. Paz, una pregunta. ¿Nos podría decir qué medios podríamos usar en el momento que estamos haciendo el culto familiar, ¿no? En el momento de meditar en las escrituras, ahí también podemos apoyarnos en algunos estudios, en el catecismo, o en qué tanto podemos usar. Sí, Fer, es una pregunta excelente. Mira, uno tiene que ser sensible al público que tiene. Entonces quizás con tu esposa tú puedes tener un devocional y llevarlo juntos y orar al Señor y buscarlo juntos. Pero con tus hijos, que es un tiempo de adorar también al Señor con ellos, yo te recomiendo, sobre todo cuando son pequeños, el uso del catecismo. Ahora yo estoy dando una clase los martes por la noche en Facebook Live sobre el catecismo bautista, un poco ampliado. Oye, qué cosa tan increíble. Son respuestas que tienen muchas preguntas bíblicas y cosas, pero son respuestas que te aclaran la mente y que los niños pueden memorizarse una pregunta y su respuesta. Y tú te encargas de explicarles qué es lo que esa respuesta significa y qué implicaciones tiene esa respuesta para sus vidas. Por ejemplo, Dios es espíritu. ¿Ok? Muy bien, Dios es espíritu. Ellos pueden memorizar eso y aprenderse la pregunta en donde está esa respuesta. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Cuál es la importancia de entender que Dios es espíritu? Bueno, significa que Él no ve solo lo externo, porque como Él no tiene cuerpo, Él no está limitado al cuerpo como nosotros. Él ve el alma. Entonces tienes que saber que la adoración, que Él puede ver nuestro corazón. ¿Ves? Tú lo llevas, aún en lo que ellos memorizan, tú lo llevas hacia su vida, aplicándolo. A los niños les encantan. Mis hijos, sobre todo Jorgito, me pregunta, papi, hoy tenemos culto familiar, sí, y vamos a hacerlo con preguntas y respuestas. Les encanta así. ¿Por qué? Porque entonces memorizan y el uno dice y el otro dice. Claro, a veces compiten y a veces entre ellos, pero el punto es una forma en la que ellos pueden aprender. Le doy gloria al Señor por mi esposa. Realmente ha hecho un buen trabajo en eso. Mis hijos tienen unas conversaciones a veces que yo me quedo, oye, y me hacen preguntas extrañas, profundas. Gloria al Señor. Y podríamos utilizar los cultos familiares para hablar de esas cosas. A veces tengo lindos tiempos con mi hija Nati, está aquí en la oficina, estamos por cerrar todo y me comienza a preguntar cosas. Papi, ¿y en la eternidad habrán teléfonos? Porque si no hay teléfonos, ¿cómo nos vamos a divertir por toda la eternidad? Claro, digo, los que han conocido al Señor como su Salvador, ¿verdad? Y comienza unas reflexiones interesantes que uno puede encaminarla y usarla para mucho bien. Eso fue ayer en la noche. Ahora, eso es una bendición y tenemos que aprovechar, encaminar. Así que yo te diría, se puede hacer la exposición de libros de una manera pequeña, dependiendo del tiempo, que sea un tiempo de adoración, que sea un tiempo de buscar al Señor, que sea un tiempo donde podamos cantarle, aprender canciones. La edad no es un impedimento para aprender a cantar. Y también que sea un tiempo donde podamos buscarle con todo el corazón al Señor. Así que hay diferentes cosas, mi Fer. No hay una cosa establecida, pero puedes buscar una exposición de un libro. Eso sí, enséñales doctrina y enséñales la verdad. No comienza a dar vuelta que sí, que una historieta por aquí. La verdad de Dios. Y se lo hace de manera clara, sencilla, explicada. A veces hemos tenido tiempo en los que hemos leído El Progreso del Peregrino. Y entonces Jorgito juega Minecraft y se dibuja como el peregrino, como cristiano, conquistándolo. Y entonces uno dice, bueno, están sintonizados por los medios. Entonces hay que seguir caminando en eso, pero no hay una sola forma. Lo importante es que tú seas sensible a enseñarles al nivel que ellos pueden escuchar a tu esposa, no dejar de pastorearla y utilizar diferentes cosas que te puedan servir. El catecismo es clave. Yo espero que en algún tiempo, quizás después de que terminemos nuestro estudio, podamos tomar un tiempito solo para hablar de estas cosas prácticas, como cómo usar un catecismo y hacerles llegar un catecismo que puedan tenerlo.
ahora por publicar uno nuevo, revisado del antiguo Catecismo Bautista, un poco más fiel al original, y tomarlo, usarlo, comenzar a sacarle todas las bondades que puede tener algo como eso en la vida de nuestra propia familia.